Señor, por esa promesa de saber que en los momentos difíciles de nuestra vida tú nos sostendrás. Cuando hay confusión en nuestra vida, tú nos guiarás. Indignamente estamos aquí, pero podemos estarlo bajo la autoridad del Espíritu Santo y de tu Hijo Cristo Jesús. Queremos abrir tu palabra, uniéndome a la oración de mi hermano Lalo. Que sea tu Espíritu Santo el que hable. Que hable como no nos ha hablado antes, de tal forma que le podamos escuchar. Hay un deseo en tu iglesia de cambiar nuestra vida, de enamorarnos de ti. Hay un deseo en ti de poder abrazarnos, de que ya basta con toda la información que tenemos y quieres que ya iniciemos una relación de amor. No tengo palabras, Señor, y por eso pido que tú me las des. Más bien que tu palabra hable por sí sola. Si hay alguien aquí en esta mañana con algún pesar, ayúdale a encontrar la paz en tu Hijo Cristo Jesús. Algún problema, una situación, por mínima que sea o pesada que sea, en estos momentos yo quiero interceder por ellos, Señor. No sé quién es, pero tu Espíritu me indica orar por ellos. Yo solo ruego que al estar aquí en tu presencia, ellos puedan ser recordados por tu Espíritu que tú estás al control, Señor. Háblanos pues el resto de ese tiempo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por lo general las oraciones públicas no deben ser tan largas. Dicen, ¿verdad? Y es cierto, hasta cierto punto es cierto, Elena habla de eso, pero eso dependiendo de cada ocasión. Estamos terminando una semana de oración y lo que más queríamos enfatizar era precisamente eso, la oración. Los que estuvieron aquí durante la semana de oración, incluyéndome, me incluyo, fuimos bendecidos por las tremendas enseñanzas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Los mitos acerca de la oración, qué es la oración en sí. Y quiero ver para los que estuvieron, si recuerdan, la palabra clave que va implícita en la oración. Si alguien pudiera simplemente decir lo que es la palabra clave cuando hablamos acerca de oración, en realidad, ¿qué quiere Dios? A ver, dígalo más fuerte. O relación, amén. El Espíritu habló. Un compañerismo, exactamente. Una relación. Dios no quiere repeticiones vanas. Dios quiere una relación. Cuando nosotros hablamos acerca de oración, a lo que se refiere Dios es a una relación. Muchas veces nosotros no tenemos eso. ¿Es posible orar de una forma correcta y aún así no tener una relación con Dios? Pues puede ser. Puedes orar, pero recuerda que aunque queramos hacer las cosas sinceras y con fervor, a veces no es necesariamente lo que Dios pide o lo que Dios quiere. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Muchas cosas las hacemos en el nombre del Señor, pero no quiere decir que es la voluntad de Dios. Tú recuerdas, para no ir muy atrás, Saulo asesinaba en el nombre de Dios. Pero durante esta semana hemos entendido por la misericordia, el poder, la palabra de Dios, lo que realmente es
la oración. Es una relación. ¿Cómo platicar con Dios? ¿Qué platicarle? ¿Qué decirle? ¿Cómo pedirle? Y en esta mañana, con el departamento de oración, de hecho, quisiera felicitar públicamente al departamento de las hermanas de oración. La honra y la gloria sea para Dios, definitivamente. Pero el Señor las ha usado, hermanos, durante esta semana. Yo sé que los que vinieron fueron bendecidos. Y orándolo y platicándolo con ellas, dijimos que el último día, ¿en qué enfatizamos? Pues quisimos hacer una continuación de lo que era básicamente, bueno, todo es continuación. De la oración tú puedes hablar mucho y puedes continuar. Una semana no te basta. De hecho, no nos bastaba el tiempo durante la semana que tuvimos, durante las noches. Pero la continuación que queríamos darle era el del viernes, el día de ayer, hablando acerca de la oración y del Espíritu Santo. Pero específicamente, de los frutos del Espíritu Santo. Pablo nos llama, ¿no?, a preguntarnos. Yo no sé si tú te has preguntado en tu diario caminar con Cristo, en tu oración, como iglesia, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos estar viviendo como iglesia? O tu vida, tal vez tú no eres miembro de nuestra iglesia, pero tú examinas tu vida y tú dices, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? El diablo lo que va a hacer es ponerte una tremenda pared de problemas, tremenda pared de cargas, tremenda pared de miedo, todo junto, para que tú no puedas ver a Cristo Jesús. Y si lo ves de lejos. Podemos estar aquí en la iglesia, podemos ser parte de la iglesia aquí. Es más, tú puedes estar sentado en este mismo instante, escuchando al Pastor Mario, y tener una relación tan, pero tan lejos de Dios. Bueno, no hay relación, no la hay. Y tú preguntas, la pregunta clave sería entonces, pastor, la pregunta clave del día es, ¿cómo sé si yo estoy teniendo una relación con Dios o no? Muchas veces la pregunta esta se responde, pues, ten un cargo en la iglesia. Teniendo un cargo, tú vas a tener una relación con Dios. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Puedes tener un cargo o puedes incluso pastor y estar alejado de Dios? Definitivamente que sí. Mateo y Lucas nos los dicen, ¿verdad? Muchos hasta demonios van a sacar y aún así no entrarán en el reino de Dios porque no conocen a Jesús. Haz más servicio comunitario, ayuda más a la comunidad. ¿Puede alguien servir a la comunidad, servir a alguien y aún así tener una relación lejos de Dios? Claro que sí. Puede ser que lo esté haciendo para que lo vean o para exaltarse. ¿Cómo pues sé yo si yo estoy teniendo una relación con Dios? Para responder eso tenemos que entender, porque hablamos de relación. No sé qué tan claro ha quedado, hermanos, pero quisiera en el nombre de Jesús que nosotros no permitamos que el Espíritu grabe esto en nuestra mente. Y lo repetiré, y lo repetiré, y lo repetiré, y el Espíritu me lo repite a mí, porque a veces no lo entendemos. Para que tú y yo heredemos la vida eterna, para que tú y yo seamos salvos, hay que conocer a Cristo Jesús. Repito, para que tú y yo heredemos la vida eterna, tenemos que conocer, tenemos que relacionarnos, tenemos que tener una relación íntima, conocer a Jesús como una persona, no como una idea, no como una doctrina, sino como una persona. Tenemos que conocerlo para ser salvo. Y tú puedes argumentar, y con mucho gusto, en el nombre de Jesús, podemos sentarnos y ver esto. La misma iglesia en 1888, nosotros vimos antes de 1888, pensaba que para ser salvo tú tenías que obedecer la ley de Dios. Tú puedes hablar aquí todo acerca de eso, ¿verdad? Acerca de obedecer la ley de Dios para ganar la salvación. Si tú conoces a Cristo Jesús, el Espíritu te va a ayudar a guardar la ley. Por eso es que la vida eterna está en conocer a Jesús. Pero aquí hay un aspecto que nosotros tenemos que entender también.
A medida que tú empiezas una relación con Dios, empiezas a platicar con Él como lo vimos durante la semana, no a repetir, no a repetir cosas al aire como a veces solemos hacer, no. Si tú hablas y le derramas tu alma al Señor, así, si cuando estás enojado tú platicas con Él, si cuando tú estás trabajando tú platicas con Él, si cuando tú estás en la que compras tú platicas con Él, si cuando tú vas de viaje tú platicas con Él, si tú haces de Jesús o del Padre Celestial parte de tu diario vivir, tú estás teniendo una relación con Él. Tarde o temprano el Espíritu te va a ir enamorando del Señor. Va a haber un momento donde tú no vas a poder estar sin el Padre. Va a haber un momento donde tú no vas a poder estar sin Cristo. No, va a haber una necesidad en ti de tener que platicarle casi todo. Y tú dices, pero al Señor no le importan los pequeñitos. No, eso no le pidas al Señor. El Señor solo quiere cosas grandes. Elena White dice de que no hay detalle más pequeño que al Señor no le importe. Tú puedes platicarle absolutamente cualquier cosa. Y yo doy gracias a Dios por eso. Yo no tengo que esconderle mis temores, yo no tengo que esconderle mis pecados, yo no tengo que esconderle esto. Yo se lo puedo platicar al Señor como a un amigo. Pero hermanos, orándolo y hablándolo con las hermanas de la directiva del Ministerio de Oración, sentimos que el Espíritu nos empujaba a que hablásemos acerca de lo que es el Espíritu Santo y su Santa Iglesia. La clave para la oración hacia Dios, hacia el trono que está abierto, es relación. Pero déjate, voy a decir algo. A medida que tú oras de la forma correcta, tú te empiezas a relacionar con Dios de la forma correcta. Amén. Tú empiezas a amar a Dios de la forma correcta. Amén. Cuando tú empiezas a amar a Dios y a relacionarte a través de la oración de la forma correcta, esa relación que es vertical se convierte en una relación horizontal. ¿En qué sentido? La relación que yo tengo con mi Padre se expresa en la relación que yo tengo con mi hermano. ¿Tú recuerdas la lectura bíblica que nosotros leímos? Y aquí viene la necesidad del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál era una de las cosas más grandes, o si no de las más grandes? Porque no te has preguntado, levante la mano si alguien se ha preguntado, ¿cómo es que la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús dio, cómo es que hizo un impacto en el mundo entero? O sea, hoy en día tratamos de predicar y predicar y predicar y no sucede. Como lo hemos dicho antes, ¿no? Pedro predicaba un sermón. Un sermón predicaba Pedro y era suficiente para que 3,000 almas se bautizaran. Era para que 3,000 almas salieran enamoradísimas de Cristo. ¿Y por qué es que hoy en día tenemos que predicar 3,000 sermones para que uno se bautice? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo, Padre? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos personajes que eran unas personas ordinarias, trabajaban, eran pescadores? Era gente si hoy en día lo más o menos hacemos, la pesca no era un gran trabajo. Es más, los judíos y los fariseos lo consideraban algo como que pues del montón. Tú tenías que andar apestoso, tú tenías que andar. ¿Cómo es que gente que andaba metida en un trabajo tan simple que ni educación tenía, porque los que terminaban trabajando, los jóvenes, porque eran jóvenes, los que terminaban trabajando de pesca y todo eso, era porque no fueron a la universidad, porque nadie los llamó para ir a la universidad, era gente que nadie quería. ¿Cómo es posible que gente así hizo un impacto tan grande en el mundo? ¿Cómo es posible? Alabado sea el nombre de Dios porque Dios nos da la respuesta. Alabado sea el nombre de Dios porque Dios nos dice qué es. Dios nos dice cómo hacerlo. El problema no es si Dios nos avisa o Dios nos ha dejado la carta. ¿Sabes cuál es el problema? Si nosotros le permitimos que Él obre en nuestra vida. Estamos viviendo en tiempos en donde se aproxima la venida de Cristo Jesús, hermanos. Cristo viene pronto, quíralo o no. Pero déjame decirte, si nosotros no nos llenamos del Espíritu, Cristo va a venir y nosotros nos quedaremos atrás. Pero no me gusta predicar a mí tanto acerca de lo negativo, porque lo negativo sabemos. Lo que el Señor nos pide es que nosotros prediquemos qué es lo que tenemos que hacer.
No te concentres muchas veces en lo que no se hace. No se hace esto, no se hace lo otro, no se hace lo otro. Y a veces, muchas veces nos andamos quejando, ¿verdad? Mejor demos la solución. Es lo que Jesús hizo. Jesús decía, sí, te falta esto, pero mira, así hazlo. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos. Perdón, vamos a ir a Juan. Juan capítulo 17. Y vamos a entrar de lleno, los pocos minutos que nos quedan. Y quiero que te quedes conmigo. Es tiempo, hermanos, dijimos durante esta semana de oración, es tiempo. El Señor pide a gritos, pide el Señor una iglesia que ore. El Señor quiere un cristiano que tenga una relación con Él. El Señor detesta que se hagan las cosas si no es por el amor. El Señor no quiere nada si no es por amor. Y tú, a continuación, vamos a ver si lo que has estado haciendo hasta este momento ha sido por amor o ha sido por otra cosa. Dios no lo quiere si no es por amor. Capítulo 17. Y vamos a ver la oración de Jesús. ¿Qué es lo que pide Jesús? ¿Qué es lo que pide en cuanto a nosotros? Porque aquí Jesús hace una oración de nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está orando por nosotros, los que creímos por palabra de ellos. Mira lo que dice el versículo 21. Mira la oración de Cristo. Mira lo que el Hijo de Dios pide al Padre por nosotros. Para que, versículo 21, para que todos sean uno. La palabra clave aquí es uno. Para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay que una iglesia ore? Y al orar, el Espíritu Santo sea derramado. Y a que el Espíritu Santo sea derramado, sean uno. ¿Para qué tenemos que hacer uno? Está la respuesta. Que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se la he dado a ellos. Para que sean ¿qué? Uno. Fíjate, a medida que una iglesia es uno, la gloria del Hijo de Dios se manifiesta. La gente empieza a ver cosas que tal vez tú y yo no vemos. Pero a medida que una iglesia se une, la gloria del Hijo, tú sabes que la gloria de Dios es algo tremendo, solamente le pertenece a Él. La gloria de Dios se empieza a ver. Para que el mundo, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gloria del Hijo se manifiesta en una iglesia que ora por el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando el Espíritu del Señor se manifiesta en ti, los frutos de Dios, los frutos del Espíritu empiezan a brotar. Y cuando los frutos del Espíritu empiezan a brotar, ahí se destellan la gloria de Dios. Entonces el mundo que está en necesidad, el mundo que está en confusión, que está en tinieblas, recordamos que la gloria de Dios es luz. Y aquí está hablando de una forma espiritual. El mundo está en tinieblas, está perdido, pero cuando el pueblo de Dios se une bajo el Espíritu Santo, la gloria de Dios resplandece. Hay algo que se ve, la luz es visible, ¿correcto? La luz se ve. Cuando hay oscuridad, por más oscuridad que haya, si hay un poquito de luz, se va a ver, ¿correcto? Cuando la iglesia en medio de un mundo lleno de tinieblas, y no estamos hablando ahorita los tiempos de, incluso todavía en los tiempos de Elena de White, la mayoría de gente era protestante, era cristiana. En los días de hoy, mucha gente está viviendo ya sin Dios, ni siquiera en Dios cree.
Y en medio de esa confusión, en medio de esa oscuridad, una iglesia unida es una luz, es la gloria de Dios. Y el mundo dice, allí está la gloria de Dios. Y creen que es la gloria del Hijo, porque dice que cuando una iglesia se une y ora por el Espíritu, la gloria del Hijo se manifiesta y el mundo ve. ¿Sabes por qué muchas iglesias han perdido su influencia? ¿Sabes por qué muchas iglesias cristianas no crecen y se han quedado estancadas? Sí, pastor, yo sé por qué. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Falso. ¿Sabes por qué las iglesias se han quedado estancadas y hoy en día no crecen? Sí, pastor, porque el Señor llama a muchos, pero la verdad duele y muchos no quieren aceptar la verdad. Falso. Los discípulos y la iglesia primitiva tenían la verdad y la predicaban, y miles se bautizaban. Miles de personas, porque era una iglesia unida. Entonces no puede, ese argumento teológico está incorrecto. Decir es que nadie quiere abrazar, todos agarran la religión que le conviene y todo eso. Tú puedes decirme un montón de cosas y puedes argumentar, pero esos argumentos teológicos no tienen validez. ¿Sabes por qué una iglesia no crece? ¿Sabes por qué el mundo no cree? Porque las iglesias no están unidas. Porque cuando viene alguien a ver la gloria de Dios, no ve la gloria de Dios. De repente alguien se cree el juez Dios y ven la justicia y ven una injusticia que ni siquiera es la de Dios. ¿Qué argumentos bíblicos tengo aquí? Pues aquí Jesús, con este tenemos suficiente argumento para decir que el Señor quiere la unidad de su iglesia. Amén. Aprendimos durante esta semana que tú y yo no podremos tener la unidad de la iglesia, no podremos ser una iglesia de poder si no tenemos al Espíritu Santo. Dios está diciendo, mire, le está diciendo al Espíritu, Espíritu, sigue tocando la puerta, y el Espíritu ahí está, toque a nuestra puerta, y nosotros decimos, no, ya sé suficiente. Ya no necesito del Espíritu. Ya tengo lo que tengo que tener. Yo nací en la iglesia adventista. Yo crecí con esto. Y no queremos al Espíritu. Y los frutos que resaltamos no son los frutos del Espíritu, sino que son los frutos de la carne. ¿Y cómo se manifestará la gloria de Dios en una iglesia donde los frutos son de la carne? Y vamos a verlo ahorita. Mira lo que hacía una iglesia. Hechos, rapidito. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Vamos un poquito rápido si no lo han notado. Versículo 14. Todos los que subieron, los discípulos y los que subieron, todos, estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración. Aprendimos durante esta semana, querida familia, en lo que dice la palabra de Dios. Si tú no oras o desarrollas un hábito de platicar con tu amigo, con tu Salvador personal, es de más. Puedes haber leído todos los libros del Espíritu Profecía, puedes haber leído toda la Biblia varias veces, todos los comentarios bíblicos, pero si no oras, de nada te sirve. En aquel versículo 14, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. ¿Sabes qué es lo triste, querido hermano, y qué es la realidad? Cuando Jesús decía estas palabras, había un gran grupo de personas. Pero ¿sabes qué era lo triste? Que había un grupo de personas que estaban atentas, había un grupo de personas que estaban escuchando y recibían la palabra y lo aplicaban. Pero había otro grupo de personas que recibían y que se iban
y seguían su vida igual. La pregunta es: ¿a cuál grupo tú perteneces? Esta semana muchos de nosotros hicimos compromisos de revolucionar nuestra vida de oración. Y la iglesia es bienvenida para cualquiera, pero fíjate qué es lo que sucede con una iglesia ahora. ¿Qué es lo que sucede? Capítulo 2, rapidito, tú puedes cambiar la página. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común ¿cuántas cosas? La oración de Jesús antes de ascender, antes incluso de morir, es: Padre, te ruego que sean uno. Y mira la oración de Cristo Jesús contestada en la iglesia primitiva. ¿Sabes qué es lo triste? Que 2000 años después la oración de Jesús se ha pasado de moda, porque ahora siento que yo soy lo suficiente inteligente como para comprender las escrituras sin la necesidad del Espíritu Santo, y por eso yo no reflejo los frutos del Espíritu. Gálatas, ve conmigo rapidito para ir terminando. Gálatas capítulo 5. Oh sí, ya sabes dónde vamos. ¿Qué encontramos en Gálatas capítulo 5? Yo te voy a decir que esto es increíble. ¿Tú quieres que tu vida cambie, hermano? En el nombre de Jesús y con mucho amor, tú eres bienvenido aquí. En todo momento tú eres bienvenido. Cada sábado tú eres bienvenido. Pero el hecho de solamente venir a la iglesia los sábados, perdóname, con el amor de Cristo te lo digo, no te va a salvar. El hecho de venir a la iglesia los sábados, el hecho en el nombre de Jesús y con el amor del cielo, el hecho que tú diezmes o tengas un cargo, no te va a salvar, mi querido hermano. Lo único que va a hacer que tu vida cambie para vida eterna es el poder del Espíritu Santo. Esa medida que tú oras y tú se lo pides al Señor: Señor, llevo años. Fíjate que el orgullo es lo bueno, el orgullo aquí es lo que nos mata. Y nadie puede matar el orgullo en ti más que el Espíritu Santo. El único que puede convencerte que estás mal es el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros decimos: es que yo tengo tiempo en la iglesia. Y si imagínate, llevo tiempo en la iglesia, llevo pensando esto, llevo pensando lo otro, ¿qué va a decir la gente? No, mejor me quedo pensando así. ¿Cuándo el Espíritu va a poder trabajar así? ¿Cuándo el Espíritu va a poder quebrar esas barreras si nosotros le decimos no? Mira lo que dice, esto es interesante. Cuando una iglesia tiene al Espíritu, los frutos del Espíritu se muestran, hermanos. Eso es de ley. Pero mira cuál es, mira Pablo lo que habla. Si quieres tú léete todo el capítulo 5 en el tiempo que tengas, no tenemos todo el tiempo. Pero en el capítulo 5 yo te invito a que tú lo leas. Pablo está hablando acerca de la unidad de la iglesia. Y tú dices: ¿qué tienen que ver los frutos del Espíritu con la unidad de la iglesia? Te podías preguntar, ¿no? Porque tú dices: pues tú estás predicando aquí dos cosas totalmente diferentes. Está hablando de los frutos del Espíritu y luego está hablando de la iglesia y hay que ser unida y que esto y lo otro. Pero es que aquí no hay separación. A medida que tú oras por el Espíritu se manifiesta en ti. Y a medida que empezamos a orar en unidad, el Espíritu se manifiesta. Mira lo que dice el versículo 15. 5:15 de Gálatas, subráyalo. 14, subráyalo. Que esta sea una lección para mí primeramente, y que el Espíritu pueda tocar tu corazón. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Estas son palabras del Pablo y del Espíritu Santo. Toda la ley en estas palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién está diciendo eso? ¿El pastor Mario? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Pablo hace una analogía ahí: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Y mira lo que dice en el mismo contexto, hablando acerca de la unidad. Y esto se aplica no solo en la iglesia. Déjame decirte que si hay alguien aquí que no ha podido perdonar a un hermano carnal, a una madre, a un padre, a un hijo, y hay rencores entre familia, el Espíritu también te ayuda en eso.
No solamente en las familias, pero muchos cristianos a veces solo guardan rencor y discordias porque no tienen al Espíritu. Y mira lo que dice Pablo, después de hablar de ama a tu prójimo, ama al prójimo, ama al prójimo, amor, amor. Mira lo que dice en el versículo 16. Digo pues, andad en ¿qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Uy, pastor, pues los deseos de la carne, la fornicación, los deseos de la carne es pornografía, los deseos de la carne es andar ahí en esos cabarets, o sea, tiene que ver todo con sexo, los deseos de la carne es eso. Y levantamos los deseos de la carne como que si nada más fueran meramente pecados sexuales. Que también lo son, no estoy diciendo que no. Pero mira lo que dice Pablo, a lo que se refiere realmente a los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es un deseo que está en contra del Espíritu. Y el del Espíritu está en contra del de la carne. Una batalla. Pero mira, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, si es que estás guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley, o sea, la condena de la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que sí, incluyen algunos deseos sexuales. El adulterio, pastor, no tengo problema con adulterio, gloria a Dios. La fornicación, pastor, no tengo problema con fornicación, gloria a Dios. La inmundicia, pastor, no tengo perfecto. La lascivia, tampoco, perfecto. La idolatría, poco debatible tal vez ahí. Hechicerías, tal vez. Pero mira lo que sigue, mira la lista que empieza después de esta. Primero como que son asuntos, deseos de la carne en cuanto a la codicia, en cuanto a adulterio. Pero mira la otra mitad de la lista de los deseos de la carne. Hechicerías. Y aquí empieza la segunda parte. Enemistades. Enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, envidia, homicidio. Y de ahí termina la tercera parte de la lista, con borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Tal vez tú no tienes la primera parte de la lista o la tercera, pero tal vez tú tienes la segunda. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasó? No heredarán el reino de Dios. Pero no te preocupes, no heredes el reino de Dios. No se heredará por miedo, hermanos. Gloria a Dios, amén. El reino de Dios no se heredará por miedo. Uy, si no guardas ese mandamiento, uy, sí, Señor, por miedo voy a guardar tu mandamiento. Olvídate de eso. El reino de Dios no se hereda por miedo. Se hereda por misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Y si tú crees en eso, tú eres salvo. No hagas las cosas por miedo. Mas el fruto del Espíritu, versículo 22. Con esto vamos a concluir. El fruto del Espíritu, hermanos, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condena de ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjate cómo termina Pablo diciendo, no termina diciendo otra cosa más que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Tal vez tú no tienes el problema del adulterio, tú no tienes el problema de fornicación, tú no tienes el problema de la lascivia, pero tienes el problema de que cuando tú ves a un hermano, tú no le puedes ver la cara. Tal vez tienes el problema de que cuando tú ves a tu hijo, tú ves a tu esposa, la paciencia se te colma. Tal vez tienes el problema de que cuando vienes a la iglesia tienes algún tipo de egoísmo contra alguna persona.
que porque es más joven que tú, que porque es mayor que tú, sea la razón que sea. Tal vez tú tienes el problema de que no puedes perdonar a alguien. Tal vez tienes el problema que tienes un padre, un hijo, un hermano o hermana que te ha hecho algo y tú no puedes perdonarlo. Esos son deseos de la carne. Y aquí viene y dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sabes? Los frutos del Espíritu se manifiestan en una iglesia unida. Los frutos del Espíritu se manifiestan en una familia que está unida. Hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Pero Él viene por una iglesia que refleja la gloria del Hijo. Termino con este llamado. Dice que la gloria del Padre se la dio ¿a quién? Al Hijo. Pero fíjate cómo es una unidad. La Trinidad trabaja junta. El Padre le da la gloria al Hijo y el Espíritu te dice a ti, dale la honra y la gloria al Hijo. Cómo la Trinidad trabaja como uno solo. Esa gloria dice que el Hijo se la dio ¿a quién? Se manifiesta ¿a quién? Lo acabamos de leer. ¿En dónde se manifiesta la gloria del Hijo? ¿En quién? En la unidad de la iglesia. Pregunta, ¿no tiene sentido que la gloria de Dios refleje unidad? Porque la Trinidad trabaja juntos. ¿Tú crees que va a haber discordia entre la Trinidad? Que el Hijo diga, bueno, esta parte me toca a mí. No, a ti te tocaba, Espíritu Santo. No, Espíritu Santo dice, no, le tocaba al Padre. Bueno, pongámonos de acuerdo, le tocaba al Padre, le tocaba al Hijo. Bueno, quedamos la otra vez que el Hijo iba a hacer esto. ¿Cuándo va a haber algo así entre la Trinidad? El Espíritu, fíjate que en la unidad se refleja el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de humildad, el Espíritu de que yo sirvo al otro. El Espíritu Santo dice, yo sirvo al Hijo. El Hijo dice, yo sirvo al Padre. El Padre dice, sí, yo sirvo al Espíritu. Y la Trinidad se sirven los unos a los otros. Esa gloria de la Trinidad, del servicio, de la unidad, se la da a la iglesia. Y cuando esa unidad viene y se transfiere a la iglesia, el mundo que se está matando entre sí, el mundo que está lleno de guerras, el mundo que se está matando, el mundo que se está balaceando por uso, el mundo en donde las familias se están desbaratando, el mundo donde los matrimonios se están divorciando, ven la gloria de Dios en la unidad de la iglesia y dicen, ahí hay un Dios, ahí está sucediendo algo. Yo estoy desuniéndome con mi familia. ¿Qué sucede en esa iglesia que se mantiene unida? ¿Qué sucede en esa familia que vive al lado de nosotros? Que los veo que van a la iglesia todos los días. Que aunque tengan desacuerdos, siempre llegan a un acuerdo en el amor. ¿Quién es esta familia que vive al lado mío? Que dicen que son cristianos. ¿Y cómo se mantiene la familia de unidos? El mundo que se está desbaratando y matando entre sí en las tinieblas tiene que ver la gloria de Dios en su santa iglesia, en las familias, en los diferentes lugares. Pero el mundo no cree, porque solo ve información, solo ve letras, solo ve teorías, pero no ve los frutos del Espíritu. Y es tiempo que pidamos el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Es tiempo que tu familia cambie, que tu familia se una. Es tiempo que tu matrimonio deje esas discordias. Es tiempo que esa envidia, ese orgullo, ese rencor que tú tienes contra alguien, el Espíritu lo desvanece, el Espíritu lo haga desaparecer. Es tiempo que la gloria de Dios y de la Santa Trinidad se manifieste en su santo pueblo, hermanos. Pero eso solo va a suceder a medida que tú le digas, sí, Señor, sí, Espíritu Santo, tengo que cambiar mi vida. Tengo que orar, tengo que iniciar una relación contigo, tengo que pedirte todos los días por ese Espíritu que me va a ayudar a ser la persona que tú quieres que yo sea. Basta de luchar solo,
Basta de luchar como los fariseos, que ellos tenían la información y con eso pensaba que ya tenían. Pero Jesús dice, yo me voy, pero viene el Consolador, viene el Ayudador, viene el que te va a dar las victorias, viene el que te va a ayudar a dejar ese pecado, viene el que te va a ayudar a dejar ese rencor, viene el que te va a ayudar a perseverar en pedir perdón, viene el que te va a ayudar a perdonar a tu hermano, viene el que te va a ayudar a que ya no le guardes rencor a ese hermano o a tu familia, viene el que va a unir a tu familia y la va a hacer una en donde la gloria de Dios se manifieste para honra y gloria de su nombre. Pregunta es, ¿le vas a decir al Espíritu Santo, sí, Señor? Dejaré de jugar a la iglesia. ¿Qué es jugar a la iglesia? En inglés te dice play church. Jugar a la iglesia es simplemente venir a la iglesia. Cuando yo era chiquito yo bajaba a la iglesia, que hacíamos los cultos en la casa, que esto y lo otro, y está bien. O sea, los niños disfrutan eso. Pero llega un momento como adulto, tú ya no puedes jugar a la iglesia. Tú tienes que iniciar una relación con Dios. No se trata de venir y sentarte en un lugar y simplemente decir, amén, gloria a Dios, y me voy. Se trata de que el Espíritu reforme tu vida. Se trata de que el Espíritu haga brotar y te haga un árbol que tenga demasiados frutos, que el mundo diga, ¿qué es eso? Y muchos, miles y miles, se unan al Santo Redil, porque definitivamente ven la gloria de la Trinidad manifestado en el pueblo de Dios. ¿Qué vas a hacer después de esta semana? ¿Seguir igual? ¿Seguir lo mismo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a Dios? Padre, aquí en los corazones, Señor, ahorita tú puedes escuchar quién es el que quiere hacer una reforma, quién es el que está siendo distraído por Satanás, quién es el que Satanás tal vez lo tiene atado. En el nombre de Jesús, Señor, yo intercedo por ellos, Padre. No porque yo sea digno ni porque yo sea alguien, sino porque tu promesa es que cuando oramos los unos por los otros, cuando nos amamos los unos a los otros, sabremos con seguridad que tu gloria se está manifestando. Y muchos de nosotros estamos lejos de esa gloria, Señor. Y por eso humildemente aquí te decimos, por favor envía tu Espíritu Santo. ¿Cómo le vas a hacer? No sabemos. ¿Cómo es que vas a transformar un corazón tan duro, tan necio como el mío? No lo sé. Pero sí sé que lo puedes hacer. Sí sé que este árbol que tiene ramas y tal vez no tiene frutos, por el poder de tu Espíritu puede dar frutos, Señor. Por favor, úsame. Derrama lo más que puedas de tu Espíritu Santo. Es tiempo que el mundo vea que aquí se adora al Dios verdadero. Toca las vidas aquí. Y que tu Espíritu Santo, al mismo tiempo de convencernos de nuestro pecado, pueda dar paz, tranquilidad a aquellos que están cargados. Esta es nuestra oración, Padre, que hacemos en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús, por lo que Él hizo, por sus palabras, por su muerte en la cruz, por todo lo que Él le hizo a nuestro favor y sigue haciendo por nuestro amigo, por nuestro hermano, nuestro Salvador personal. En nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, Señor. Sí, quisiéramos a continuación, hermanos, rapidito,